Buenas chicos, bienvenidos a GamerBits. Perdonad que estaba en la escena del navegador. Muy buenas chicos, bienvenidos a GamerBits una vez más. Espero que estéis estupendamente bien disfrutando de consolas, hardware y videojuegos, como os digo siempre. Sea cual sea vuestra plataforma preferida. Hoy hacemos directo por el Summer Game Fest de Geoff Keighley, ¿vale? Este periodista pues que organiza este evento digital, ¿vale? Pues donde habrá varias presentaciones. Antes del evento, advierto, se ha filtrado The Last of Us Remake, ¿vale? Mientras me estaba yo echando la siesta tranquilamente antes del evento, se ha filtrado. Vale, y ya tenemos el tráiler de la nueva versión, ¿vale? Lo vamos a ver ahora antes del evento. Y ya está viendo comentarios interesantes respecto al remake y a la calidad de acabado. A ver, perdona un segundo. Que creo que se ha abierto lo del Summer Game Fest. Vale. Vale, vamos a ver el tráiler. Perdona, es que justo se ha empezado la música del Summer Game Fest cuando iba a poner este tráiler. Vale, tenemos este tráiler que al final, pues como se había filtrado, Sony se ha visto obligada, ¿no? a anunciar el remake de The Last of Us, la parte 1, para la fecha filtrada el 2 de septiembre. En PlayStation 4, PlayStation 5 y más adelante en PC, porque dice que estaría en desarrollo la versión de PC. No se han atrevido al final a sacar directamente la versión a PC. Cobardía. Bueno, cambio importante de esta versión a la anterior. En la anterior había muchas cinemáticas CGI, ¿vale? Hechas pre-renderizadas, y ahora todas las cinemáticas están hechas con el motor del juego. Por lo tanto, se ha quedado la sensación de que algunas partes del juego no se han quedado mejor que en el original. Luego, a nivel gráfico, pues esto es capturado en PlayStation 5. Ya existía una versión en PlayStation 4 remasterizada. Y mucha gente se está quejando de que no hay grandes diferencias entre las versiones. Yo pienso que aquí ya cuentan detalles pequeños como escenas que hayan podido cambiar a nivel gráfico, de texturas, modelos y tal. Claro, es lo que dije también, es que de un juego remasterizado a 4K que ya venía de PlayStation 4 a una versión nativa ya en PlayStation 5, pues tampoco va a haber mucha diferencia. Simplemente pues aquello que se haya podido quedar corto en la versión aquella de PlayStation 4. Pero claro, el juego venía de PlayStation 3 originalmente. Y claro, es lo que digo, los juegos de PlayStation 3 y Xbox 360, cuando les das más resolución, si ya en su momento tenían buenas texturas, se quedan genial. Y The Last of Us es que se quedaba genial ya en PlayStation 4. Y luego tuvo la versión remasterizada que estaba muy bien, claro. Y este remake pues se queda un poco como, bueno, me has revisado el juego, ¿no? Ha estado el Dragman ahí metido, ¿vale? Y claro, imagino que las mayores diferencias estarán a nivel argumental, ¿no? Para acercarse más a lo que es la segunda parte. Pero bueno, ya cuando esté disponible, pues ya veremos. Muchas gracias, Vendry, ¿no? Por ese follow. Y bienvenido, Tikismikis FTV, que dice que literalmente la diferencia en temas gráficos es mínima. Yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Pero bueno, es lo que os digo. Es que ya había versión remasterizada en PlayStation 4. ¿Y qué vas a hacer en PlayStation 5? Le has quitado las CGI. Vale, sí, ahora el juego es en 4K nativo, ¿vale? Pero fuera de ahí, pues ya no hay mucho más. Habría estado bien que hubiesen aprovechado las bondades de PlayStation 5, como el Ray Tracing, por ejemplo. Imagínate la movida como la versión PC tenga Ray Tracing o algo más, ¿sabes?
Pero que no creo, ¿eh? Yo pienso que versión PC va a ser un poco retoques a nivel de ajustes gráficos y poca cosa más. Y bueno, ya que estamos, que veo ánimos aquí en el chat, ¿qué esperáis ver aquí? Maldito Jim Ryan. Yo sin tener PlayStation y me los estoy comprando todos. Menudo tiburón de las finanzas. Hombre, yo empecé, imagino que haremos para cuando toques jugar con él y juegues con Abby. Bueno. Si nos ponemos con los mods... mira, vamos a jugar a The Last of Us con Cloud, con Tifa, con el Slayer de Doom, con quien quieras, ¿no? A nivel de mods, eso va a ser una completa locura la versión de PC. Vas a poder jugar con quien quieras. O con Spider-Man. Pues sí. Perdonad la tontería. Abby Kirby Mo. Madre mía. Pues sí. Vamos a ver el tema. A mí, acordarse de mí cuando pase eso. Mira, yo no digo nada, pero me sé de un canal que se llama Maquinaremos, que ese va a disfrutar cada lanzamiento de PlayStation en PC como si no hubiera un mañana. Ya el otro día, cuando pusieron la foto de Ashley de Resident Evil 4, ya estábamos ahí como, oye, Maquinaremos, ¿qué pasa? Ahí con... Pero bueno. Sí, frotándose las manos está ya el tío. Yo no soy de poner muchos mods en los juegos porque, no sé, no me mola en exceso. Pero bueno, sí que es verdad que el mundo de los mods en ese tipo de juegos ha dado lugar a muchas escenas graciosas, ¿no? El otro día, por ejemplo, con lo de Resident Evil 4 Remake, Leon ahí reventando a Ashley en el God of War. Yo solo en la segunda vuelta, primera vez, bueno, claro, sí, obvio. Yo es que ya te digo, mods, tiene que haber algo que me mole mucho y cambiar un personaje a cada cual más bizarro. Madre mía. Pues nada, chicos, tengo que hacer la... Bueno, tengo que hacer la pregunta para este evento, pero yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que puede ser, para mí, igual PlayStation no ha sido valiente de lanzar el remake a la misma vez en PC. Yo pensaba ya que este remake iba a ser el primer juego simultáneo en PC. Y es que el tío de la radial con la PlayStation directamente iba a sacar el lanzallamas con el resto de sus PlayStation ya y las iba a quemar todas literalmente. Y muchos radicales de la Play se van a volver locos con eso. Digo radicales, porque yo diferencio los fans que lo hacen con salud y luego pues los radicales que se vuelven locos cada vez que hacen estas cosas, ¿sabes? A mí la sensación que me ha dado es que una de dos. O le pusieron cero ganas a este remake, o la dos es que el remaster lo hicieron con mucho mismo amor y salió tremendamente bien. Para mí, la sensación después de ver el vídeo es que el Neil Druckmann, el desarrollador, quería rehacer el 1. Quería hacer algunos cambios a nivel de historia o añadir escenas, ¿no? Para aumentar la conexión con la segunda parte. Claro, el remake está igual más orientado a eso. Han reconstruido lo que decía, las escenas CGI a 3D con el Neil Crunchman. Sí, madre mía. El crunch ese que se comieron. Que hoy estaba leyendo que alguien se fue al hospital, ¿no? Fruto del crunch ese. Bueno, era una noticia vieja de 2020, pero... Vaya tela, ¿sabes? Y yo creo que sí, que hubo muchas ganas haciendo el remaster, pero ahora en el remake pues han dicho, pues mira, pues tenemos que hacer esto. Pues nada, chicos, ¿qué esperáis ver aquí? ¿Cuál es vuestra
vuestra ilusión en este evento. A mí es un evento que no me gusta mucho, el Summer Game Fest, os lo digo. Es un evento un poco como de paso, que sí, que tiene cosas chulas, pero a mí me molaban los eventos grandes ahí de presentaciones, cuando estaba el E3, y esto a mí, pues, me parece que, mira, como me decían en Twitter, era un poco comerle un poco la mano al Geoff Keighley este, para que sea el protagonista. Y ya está. Y como que muchas desarrolladoras o editoras le venden ni siquiera sé quiénes vienen. Me enteré de pasada cuando vi un horario de los eventos del showcase el 12. Salió este y dije, ¿qué es esto? Nada, lo dudo. Si lo anuncian que son en un evento como este. Bueno. A bote pronto yo pienso que Sony a lo mejor iba a enseñar el de Last of Us aquí, ¿sabes? Y como se ha filtrado. Ahí, ¡uy! ¿Qué descuidado soy? Se me ha filtrado esto. Ha sido más o menos así porque se les ha filtrado a ellos realmente. ¿Qué descuidado soy? Se me ha filtrado una horita antes. Mirad qué importante soy. A mí eso me dice... o sea, me levanta... Me levanta una sospecha. Este evento podría tener muchas cosas de Xbox adelantadas al evento del 12. Y Sony necesitaba, pues, hacerse hablar, ¿no? Antes del evento. Esa es la sospecha. O la otra sospecha es que son terriblemente tontos. Sí, bueno, el God of War... hay rumores contradictorios. Unos que dicen que se ha retrasado a 2023 y otros que no, que estaría en 2022. A mí me da la apariencia de que o a lo mejor se ha retrasado a finales de 2022 y sí que hay un retraso, pero no se va a 2023. O que realmente en Sony están un poco como... ¿qué hacemos ahora? Starfield se ha movido... hay una serie de lanzamientos en enero. Cuando vaya a lanzarse Go prácticamente no habría nada a finales de 2022. ¿Por qué no metemos un juego cañero, no? Ahí para tener catálogo, ¿no? A principios de 2023. Y yo pienso que en la cabeza de Sony suena muy fuerte eso. Y seguramente también esperando y a ver qué enseña Xbox en su evento, porque es que yo pienso que Xbox va a enseñar cosas para lo que queda de 2022 y el catálogo de 2023 puede ser tremendo de decir, bueno, es que había cosas anunciadas que en algún momento van a tener que tener fecha. Según estaban diciendo que era posible que se había fechado para el 31 de diciembre. Pero es que la fecha de 31 de diciembre yo tampoco me di cuenta. Eso es un placeholder, ¿vale? Como una fecha puesta ahí, ¿no? Para que simplemente tenga fecha. Pero es que el 31 de diciembre es imposible que salga. Igual lo que han hecho es quitar la fecha. Porque estaba antes puesta el 30 de septiembre. Yo creo que es más eso, ¿eh? En principio iba a lanzarse en septiembre. Y puede ser que ahora, pues, estén valorando a ver dónde lo ponen. Claro. Sí, sí. Ahí te doy toda la razón. Es que se ha dejado el año vacío. O sea, como no tenga catálogo en 2023, después de tener un 2022 vacío, dices... Ok, ¿vale? O sea, a ver qué hace. Pero aún así yo pienso que Xbox tendrá algún juego, aunque no sea AAA, planteado para final de 2022. Que para mí no es suficiente, ¿eh? Me parecería una cosa bastante floja, que te voy a salir un juego cualquiera. ¿Qué lo tenemos? Ah, bueno, esto va a empezar en breve, se supone. Mira, en el título del vídeo pone Modern Warfare 2 y más. O sea, en el título del directo este de YouTube pone Modern Warfare 2 y más. O sea, ya nos podemos hacer un poco a la idea de qué va esto. Perdón que ha saltado public. Que estaba recargando. Pues sí, Xbox tiene que trabajar aquí, ¿eh? Eso para mí está claro.
Pero bueno, hasta el día 12 no sabremos nada. Es que todavía quedan unos días, ¿eh? Yo le tengo muchas ganas al evento porque también como usuario de PC, pues dices, es que puede haber vuelta de muchas sagas buenas, en plan, un nuevo Doom. Se habla de que desde hace tiempo está trabajando en un Quake, ¿sabes? A mí esas cosas me gustan y son las cosas que espero ver en el evento de Xbox. Aparte de Forza Motorsport 8 o cosas así, el gameplay de Starfield también. Pero bueno, de momento nos queda el Summer Game Fest este. Y a ver cuándo empieza. Yo es que esta tarde me he echado la siesta. O sea, ahí soy claro. Digo, me he hecho la siesta y ya luego, como este evento iba a ser largo, iba a ser en plan... creo que ha dicho hora y media, 2 horas o algo así. O hora y media. Digo, me echo la siestita, me levanto y tal. Pero no me esperaba. No me esperaba la filtración esta de Last of Us. Pensaba que se iban a esperar ahí, iba a ser una tarde en plan de vacío, ¿no? De que no iba a haber nada en cuanto a presentaciones. Mira, voy a encender la luz de la habitación porque me voy a ir quedando a oscuras poco a poco durante el evento. Y eso no mola. En principio, yo creo que no ha habido mucha cosa más de noticias esta tarde. Bueno, aquí dice que Microsoft espera lanzar al menos 5 exclusivos antes de julio de 2023. Starfield, Redfall, Forza Motorsport 8 sería posible. Pentiment estaría en 2022. Mira, justo te iba a decir eso, pero claro, no sé si ahí entra Grounded. No, aquí hablan Forza Motorsport 8, Starfield, Redfall, Pentiment, que estaría para 2022 todavía. Abowed, Project Indus, que sería un título de estrategia. Project Dragon, que es un RPG de IO Interactive. Project Belfry, un juego 2D con arte así tipo Ghibli. Y juegos que no serían Fable y Perfect Dark. Bueno, es normal, ¿no? Se ha reempezado el desarrollo, o sea, no iban a estar seguro. Eso estaba claro. Bueno, y lo del Game Pass con el tema de las demos, las mejoras para Windows 11. Eso sí que no lo he leído. A ver. Windows 11. El auto HDR. Ah, digo, hostia, ha empezado el evento, ¿no? Auto HDR, VRR, bueno, ya lo teníamos. Optimizaciones para eso. El widget de Game Pass. ¿Ya está? Qué decepción. Ya, es que Microsoft en PC, ya te digo que hace lo justo y necesario últimamente. También había leído, no sé si a alguien le ha pasado, que cuando han lanzado la temporada 1 de Battlefield 2042, no se podía entrar, que no funciona el juego. O sea, terrible. Terrible noticia para
para Battlefield y más cuando Electronic parece ya que lo va a abandonar para el siguiente juego. Abandono total. Pues bueno, así en principio no he visto nada más. No sé si os habréis enterado vosotros de alguna cosa más. Yo ahora cuando acabe este vídeo, no sé si me seguís en el canal de YouTube, pues me liaré a hacer... Ah, mira, ya empieza. En 9 minutos. No sé si me seguís en YouTube, pero iré subiendo noticias de hoy en YouTube. Hostia, los subtítulos ahí, test. Pues nada, nos quedan unos minutitos y empieza esto, a ver qué sale. Yo el que no voy a ver ni lo voy a emitir es el Devolver Digital. Me parece un evento gracioso, pero no. Lo siento, pero no. Ya, si son eventos de juegos, si mira, un año me los pierdo, pues al siguiente ya veremos. Pero no me voy a tirar en stream 1 hora y pico para que luego el evento sea una payasada y a lo mejor no sea algún juego. O sea, no. Eso este año no me vuelve a pasar. Lo tengo claro, no, clarísimo. Y este porque mira, ¿sabes? Porque puede haber alguna sorpresa. Pero luego cuando hacen los The Game Awards y todo eso, yo no los veo. Paso, digo. Es que me parece un evento que no tiene objetividad ninguna. O sea, es mi opinión, ¿eh? Yo no le impongo mi opinión a nadie. Pues nada, 7 minutitos. La gracia es, ayer, creo que dijo el Geoff Niley dice... No, va a ser un evento mayormente de cosas anunciadas. No me extraña que el The Last of Us haya anunciado antes, ¿no? Del evento. Porque claro, era de cosas anunciadas, y no... Yo creo que lo veremos aquí, igual en otro trailer diferente. Y luego el Modern Warfare también... Modern Warfare 2. Obviamente, porque está en el título de esto. Y más. Habrá que ver qué es ese más. A mí me gustaría ver un gameplay de Space Marine 2. No sé si conocéis el primer juego, pero a mí me gustó mucho el primero y la verdad es que tengo ganas de ver un tráiler ya, un gameplay del segundo. Y aquí podría ser una buena oportunidad de verlo. Y luego lo de God of War que decíais vosotros. Del Silksong. Yo, confieso, no estoy tan metido en ese juego y solamente sé el meme de la coña de que sale algo del Silksong, pero estoy totalmente descontextualizado de ese meme. O sea, no... Sé qué es, pero estáis ahí esperando eso y yo digo, bueno, pues vale, ¿no? Es como, igual que yo, ¿no? Igual yo estoy esperando, ¿no? Que hagan el reboot de Quake, ¿no? Y vosotros decís, joder, el tío este, qué pesado, ¿no? Con el reboot de Quake, siempre hablando del reboot de Quake, que quiere ver el reboot de Quake. Cállate ya con el reboot de Quake. Yo del Silksong no sé nada.
Y a lo mejor debería jugar el juego. El juego por si sale. Por si sale eso, porque me estoy perdiendo un juegazo, igual que me estoy perdiendo otros tantos, pero es que el tiempo da para lo que da, ¿eh? Yo imagino que a vosotros os pasa igual. Siempre nos quedará el Quake Full Ray Tracing que hace toser a las 3090 a 4K. Sí, sí, sí y no. Te lo digo, ¿eh? Sí y no. Sí, porque realmente las hace toser a las 3090 4K. No porque realmente esa versión de Quake lo que hace es liberar el tema de rebotes de Ray Tracing y tal. Para que sea mucho más avanzado que el Ray Tracing que puedes ver en cualquier juego. Y claro, las GPU actuales no, creo que eran 32 rebotes por rayo o algo así. O sea, y además en una distancia muy corta. Yo pienso que todavía tardaremos 5 o 10 años en ver Ray Tracing en todo su esplendor. De hecho, yo hice un vídeo en mi canal de YouTube que enseñaba la última versión de Cyberpunk 2077 y decía, sí, los efectos Ray Tracing quedan súper bien, ¿no? Pero fijaros luego en el ruido que hay en el suelo, ¿no? Del efecto Ray Tracing. Y también cómo el efecto a cierta distancia se corta. O sea, es que desaparece. En algunos elementos desaparece porque es que no puede la GPU gestionarlo todo. Sí. Estuve probando a más de 60. Eso sí, una central termonuclear. Bueno, yo tengo una 3080 que cuando tiene ganas de comer se come los 400 vatios. Para mí desproporcionado. Y realmente la 3090 de la 3080 que está a un 5%, a un 6%. ¿Y a cuánto está la 3090 a ti de la 3090? Un poquito más. Que sí, que luego puede ser. Tengo la Aorus Extreme. La de cuádruple slot. Que tiene la pantallita esta LCD y tal. Justo igual que la mía. Pero tiene la Stream. Te digo porque la Master es muy parecida. ¿Le has cambiado los thermal pads? ¿Te viste obligado a cambiarle los thermal pads o lo has dejado como te vino de fábrica? Yo la primera semana la abrí para cambiarle pasta térmica y thermal pads porque es que dije, esto es un puto desastre. Y cuando abrí la gráfica confirmé todos mis temores. Los thermal pads de nuevos ya venían en súper mal estado, ¿eh? Estaban hechos una mierda, se los cambié todos. Y bueno, pasta térmica, pues puse la TFX del Malrite, ¿qué es? Y mejoraron mucho las temperaturas. Yo aún no la he abierto. Pues ojito con las temperaturas de la GDR6X. Ojito, No sé si... Yo es que la compré en 2020, en diciembre. Que de hecho me llegó el 31 de diciembre. Pero ya estaba muy desesperado. Me quería comprar la Strix, la Asus. Y en cierto momento estuve con la MSI a tope también, pero al final nada. Al final la que me dieran, darme una. Oh, que puede ser ofensivo el contenido del programa.
subtítulos, ¿qué va a pasar con ellos en inglés? 720, ¿no? Sí. A live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles. Me pasó algo similar. Yo reservé 2 y no me llegó ninguna. Y el 31 de diciembre, bueno, el 30 lo conseguí en PC Componentes. Be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter the platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. Veamos el evento, sí. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to. Bueno, de todas maneras, ahora está aquí haciéndose el importante, el Joe Niley este. ¿Está bien de volumen o lo subo un poquito más? Voy a subirlo un pelín y luego me decís. You're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter 6. And ever since, bueno, de momento se cumple, ¿no? Lo de vamos a mostrar cosas ya anunciadas. A mí me ha decepcionado de Street Fighter 6 que no sea un juego de nueva generación. Pero bueno. Pero me mola mucho el estilo este así más callejero, ¿eh? Esto me moló. Qué mierda de subtítulos, tío. Fuera. Bueno, Gail no salió en el trailer del otro día, ¿no? Entonces está aquí representado. Qué vestimentas tan antiguas. Me gusta que los muestren como más mayores. Pues es una precuela que va después de la historia del 3. O sea, se supone que ahí Ryu, por ejemplo, pues no ha alcanzado todavía su máximo poder ni nada. Cosas raras de Capcom. Ya qué cara más rara, ¿no? Se le ha quedado a Gail. Y solo Gail, ¿eh? Buenas, reina, ¿qué tal? It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Oh, presentación. Qué viejo está el Gail. Calculo que tendrá cerca de 60 años ya. Uy, ese vehículo es de Alien, ¿eh? Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Otro jueguito de Alien. Ray didn't make it. Releases of one piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. Alien Isolation 2. Insolation. Sí, le ha pegado mucho el sol al desarrollador ahí. Me encanta que esté gritando retirada mirando hacia atrás. No das drops.
Reina, te digo, no sé si tengo la posibilidad de dar drops. Porque es que normalmente en los eventos solo los streamers grandes tienen el tema de los drops. Y yo, streamer grande, ya sabes que no llego. No llego, Aprotea para Warframe. Pues ni idea. Yo creo que no, No lo he mirado tampoco, pero es que no me lo suelen dar nunca. O sea, es que yo pienso que algún streamer grande igual sí que lo tiene, pero yo va a ser que no. Hostia, yo pensaba que iba a ser un en primera persona y este parece como un juego de estrategia, ¿no? Dark Descent. Consola y PC y ya está. Estrategia, sí. No parece por turnos, Vendry, parece en tiempo real, ¿no? Avanzando poco a poco más. Pero así con una cámara súper cercana. Habrá que verlo, habrá que ver gameplay, a ver qué tal se mueven los personajes y tal. Igual no es de estrategia y simplemente te acompañan personajes de la IA. Bueno, este es Dead Space. Ah, no, el de Callisto Protocol, joder. Como son tan similares, los confundo, lo siento. Lo siento. No ha sido intencionado. Lo juro. Lo prometo. Este tiene muy buena pinta, Este será muy probable que lo juegue. Matar bichos siempre es bien. En verdad, por trajes y todo, me recuerda a los primeros trailers que habían de Doom 3 en la estación espacial. Aquellos primeros zombies que se mostraban y tal. Obviamente salvando las diferencias. Me recuerda mucho a esa ambientación. Hombre, si no eres un médica como yo, seguro que te lo gozas. Yo también soy médica, Yo a veces incluso para jugar un Resident Evil me tengo que concienciar y decir, bueno, voy a jugar. Una vez esté jugando ya soy feliz, ¿sabes? Y me da igual, porque luego no me importa, pero me tengo que concienciar de decir, bueno, voy a jugar a esto. Dead Space Protocol. Ya ves. De hecho, me ha traicionado la mente y he dicho que era Dead Space. Yo los juego con el perro por si acaso. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I gotta say, menos mal, lo dije el otro día también cuando lo mostraron. Menos mal que lo han desligado del mundo de PvG y al final lo han dejado ahí como una franquicia independiente. Porque ya me diréis qué sentido tenía decir que The Callisto Protocol estaba dentro del mundo de PvG. O sea, ¿what? O sea, ¿por qué? Que sí, que quieres elevar, ¿no?, la franquicia de PvG a que sea algo más potente, pero no tenía sentido esto.
Se supone que The Callisto Protocol iba a ser un juego dentro del universo de PUBG. De PUBG. Ah, pero ¿quién le ha elegido la ropa a ese pobre hombre? A ver, puede ser desarrollador de juegos o mafioso de los años 80. Está bien elegida. Pues lo desligaron. Pero para mí el fin simplemente era decir, bueno, mira, pues le damos más publicidad a PUBG, pero es que no tenía ningún sentido un juego en el espacio. Los dos van horrorosos, pero el de la derecha da dolor de verlo. And then check out the nice ending we have, where we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. La verdad es que no estoy escuchando nada la entrevista. Tal vez la ropa se la escogió la... No seáis tan cabrones. Let's let the footage speak for itself. Ben Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Ah, el primer gameplay, hostia, mola. Esto ya me mola más. Sí que tiene pinta de vivir con su madre, incluso con software. Joder, qué duros. A mí estas movidas de los hologramas no me molan mucho en los juegos, pero bueno. Y encima le han puesto un holograma a lo pixelado, ¿no? Yo viviría con mi abuela a hacer unas croquetas del carajo. La verdad es que a nivel de iluminación, fíjate el arma, ¿no? La linterna esa que lleva con la puerta. Estaba increíble, ¿eh? Pero claro, también os digo, es un juego donde la iluminación es clave. O sea, si no es bueno con esto, vaya decepción. Y luego jugabilidad es la de Dead Space. O sea, y si me apuras, incluso la interfaz. O sea, interfaz limpia con cositas que te van saliendo en marcha. El entorno flipante te debe dar una sensación de soledad que flipas. Es lo que os decía de la linterna. Incluso en los objetos que están muy lejos. Uy, ahora ya con armadura ya vamos tochos. Y me ha decía unas croquetas muy ricas. A mí nunca me saldrían igual. Las madres, qué cosas tan ricas hacían. ¿Se sabe si usa Ray Tracing? No lo sé. Yo diría que reflejos no. Hostia. ¿What? ¿Esa palmada? Oh my god. That just happened. All right, moving on. Y el tío cómo se había ido. Está muerto. Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game. And today we're about to show you no sé si lo usa, investigaré. Tal vez para el sonido, para dar mayor sensación de angustia. Yo lo he visto de momento en el Forza Horizon 5, que lo usa el Ray Tracing para el sonido, pero podría estar muy interesante, ¿no? Ahí en una nave espacial, ¿no? El sonido en Ray Tracing, ahí que cualquier ruidito, ¿no? El típico sonido de la lata, ¿no? En un pasillo que lo escucharas. Alguien le da una patada a un cable, a una lata y lo escucharas y tal. Estaría chulo, pero... Madre mía.
Normalmente en este tipo de juegos lo que hacen es añadir sonidos de ambiente, ¿no? De cosas, ¿no? Que pasan, ¿no? Para que vayas ahí con toda la tensión del universo. Cargo ships and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. A ver, el tráiler que enseñan aquí. A mí este juego me mola mucho por la campaña. Yo soy de Call of Duty de jugar la campaña y algo al multijugador, pero es que a mí las campañas, cuando tienen buena campaña, me encantan los Call of Duty. Qué elección de cámaras tan raras, ¿no? O sea, es como si no estuvieran luciendo mucho al juego aquí. Pues lo bien que hubiera quedado aquí una cámara como si fueras alguien que va ahí en el barco, y aquí están mezclando cámaras. Este sí que se supone que tendrá ray tracing, al menos en PC. Mira los reflejos del suelo. Ahí se queda clarísimo. Call of Duty Modern Warfare 2. Aquí es que, claro, en un stream obviamente se va a perder calidad gráfica. Es lo que me mola del core respecto a Battlefield. Para mí es muy importante el tema de la campaña. Las campañas de Call of Duty, incluso las malas, están guapísimas. El efecto este del agua que cae de los edificios está un poco chungo, ¿no? Está un poco... Se ha quedado ahí un poquito pobre. Yo solo juego a la campaña. Los barcos lloran. Está un poco raro el efecto del agua, ¿eh? Está un poco PlayStation 2. Que sí, muy buena iluminación, ray tracing y tal, pero lo del agua está un poco pobre. Y el tío que lo está jugando es un rato lento también, ¿eh? Hostia, la explosión, no sé si lo habéis visto. Con los reflejos en el suelo, en la propia arma, en las manos, en todo, ¿eh? Guapísima. Lento no, manco. Yo quería ser educado. Es muy táctico. Vamos a decir que es muy táctico. Tácticamente manco.
we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. O el cuadradito ahí. Están en la Play 5. Sí, sí, no. A ver, el juego se ve de miedo, ¿eh? Sí, para mí que si es la versión de PlayStation 5, le han puesto Ray Tracing incluso a la versión de PlayStation 5. Porque se ven unos reflejos muy potentes. Pero mira lo del agua cayendo de arriba. Está como ralentizada la animación del agua. Ahora que se ha visto de cerca, no se ve natural, ¿no? Se ve como... Está logrado, lo tendría también en el multi. No lo sé. No lo sé. Ese agua pixelada. Bueno, a ver, también es por el stream, ¿no? Pero yo pienso que ese efecto está un poco cutre. Luego cuando acabe el evento, que estará este tráiler en 4K, lo veré a ver realmente cómo ha quedado. Pero se ve que no solamente está pixelada, está como ralentizada. Y el agua de la cubierta la veo súper mal hecha. No, es que en general el agua, incluso la del mar en sí, es bastante pobre. Luego el juego en sí está muy bien, pero... Fijaros el agua del suelo. ¿Qué es esto? ¿PlayStation 2? Han puesto ahí una textura y poco más. Por el agua a través de la pared. Qué porquería. Yo imagino porque el juego no está completado. Pero es que fijaros aquí en el tráiler, cuando sobre todo las zonas de noche están increíbles. Pre-order now and get early access to the open beta. Y luego lo que preguntaba de multijugador. En multijugador yo pienso que no vale la pena tener ese nivel gráfico de Ray Tracing. Porque es que en el multijugador quieres la menor latencia posible y tener Ray Tracing, cosas así. Lo único que haces es añadir latencia y quitarte fotogramas. ¿Que puede ser que tenga? Sí, pero no sé, lo veo absurdo. Para mí en el multijugador lo principal es que esté a 60 fotogramas. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining. No os metáis con todos los que salen en el evento, pobrecitos. And of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited to create for this game. En consolas sí, pero igual en PC la cosa cambia. Puede ser. A ver, en PC... Yo soy partidario que incluso en consolas deberían dar opciones de 60, de 30 fotogramas, de resolución, ¿no? De decir, bueno... Pues mira, así por ejemplo, si sale después una consola actualizada, decir, bueno, pues voy a deslimitarle los fotogramas, ¿no? Porque la consola actualizada puede. ¿Sabes? Que tuviera un menú avanzado, ¿sabes? Que no esté accesible así a primera vista y que puedas hacer ese tipo de cosas. Para mí eso sería clave en consolas. Y en PC, pues sí, pues en PC pues lo tienes todo, hacer lo que quieres. ¿Dónde va el tío con los cordones rojos? ¿Se crees?
could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Qué vista tienes, Reina. Yo ni me había fijado en el detalle ese. Tell us a bit about Call of Duty overall, Modern Warfare 2. Obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across. Me voy a poner las gafas, ¿no? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for ahora ya tengo visión 4K. Built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational. Están un poquito sucias. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players. Bueno, también se viene el Warzone 2. No sé si os moló el primero. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Con la gran novedad de que el mismo antitrampas que iba a estar en el primero va a estar en el segundo. Importante el antitrampas, porque madre mía. Qué bien estaba Warzone al principio y qué mal estuvo en las temporadas finales. De decir, joder, macho, de vez en cuando pasan cosas rarísimas. Some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the more. Voy a subir el volumen del evento a tope porque es que cuando se ponen a hablar se escucha bajísimo. Lo estoy escuchando yo bajísimo. Aquí está a tope. So we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back. A classic PC gaming franchise, una IP clásica de PC. When I was growing up, so I'm honored to share this very first look. A ver. La rabia contigo puede matarte a través de la pared, pero al final o lidias con ello o te haces cheto. Pues sí. El retorno. Ya, ¿cómo se llamaba este? Yo no lo jugué en su día, al clásico. Flashback. Yo, tiquismiquis, hago una cosa. Me voy a otro juego. Si se empieza a poner así la cosa, me voy a otro juego. En el PUBG me pasaba eso, que te disparaban desde dentro de un edificio que estaba a tomar por saco. Y ni siquiera te disparaban desde la ventana, no. Te disparaban desde dentro del edificio sin verte. Y dije, no, pues me voy a otro juego. Yo paso. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Sí, qué bonita mi arma. Llegó un punto que era injugable. Ya, sí, yo me lo dejé por eso. Hola, shooter de fantasía. La verdad es que lo veo algo pobre, ¿no? De jugabilidad, de animaciones y tal, ¿no? De gráficos está chulo y de ambientación está chulo, pero no le veo el punto a la jugabilidad de esto.
Mejor que te muestran estaciones de máquinas recreativas. Las de jugar con pistola lo veo súper cutre. Así a primera vista se ve tremendamente fácil. Witchfire. En Early Access pronto. Mira. A mí, esta gente que lo hace exclusivo en PC de la Epic Games, para mí ya me matan. O sea, exclusivas en PC que te limitan a una plataforma. Ok. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Pensaba que se había cortado. Solis, everything okay in there? Gracias. Tenía las gafas sucias y no me ha servido nada de ponérmelas. Otro jueguito de miedo en el espacio. Le ha dado un besito, Something is going on here. And I need to find out what it is. Por Solís. Bueno, hubiera estado bien gameplay. Yo entiendo que va a ser una aventura de terror en el espacio y no en plan disparos ni nada de momento. Team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. Hablando de Epic, esta semana regalan un juego malísimo en el que llevas un tiburón y tienes que comerte a los pescadores. Buen regalo, buen regalo. The battle we've been waiting to see. Hostia, perdón, que se escucha doble. Se me sube el volumen. This looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character. Voy a ponerme los auriculares y ya He's a está. maintenance engineer. No sufro por el volumen. Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other, and their orbits around the sun. Así no sufro por help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. You know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. Mira The first, I mean, los obviously, pantalones del flaco. Jamás conocerá sus zapatos. Se miran los pantalones y los zapatos de la diferencia. Un distrito. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the Reina Lenina es la reviewer de la ropa de los invitados. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to a mí lo que no me gusta de estos eventos es esto. O sea, que ha sido 40 segundos, un minuto de tráiler y ahora 2 minutos de entrevista. O sea, no. Duncan Jones Moon, and I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege Who's the other of getting to see this guy and watch him in action. Yo es que no soy mucho de moda, Reina. Yo. The challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working. Esos zapatos no son diseñados para lo que él pretende. Behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, that you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about.
And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of. Hay un montón de acción en este juego. Menos mal que lo dice. A lo mejor de este evento van a coger lapa si no quiere que se moje el pantalón. Qué cruel es. And so Roger and I sat down. We said, "These are who our characters are," and he goes, "Give me 1 hour, and I will come back to you with the story of this fight." And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. And we did. Like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's in Independence. Han enseñado un juego de terror en el espacio, que no hay nada de acción. Uy, va a haber un montón de acción. Pues haberlo enseñado, cabrones. Well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you. Mick Gordon, música de Mick Gordon me suena muy bien. Para quien no sepáis quién es el que hizo la banda sonora de Doom 2016 y parte de la de Doom Eternal. Y la de Prey también. A mí me suena muy bien, me gustó mucho la banda sonora del Doom de 2016, el reboot. Otro jueguito en el espacio. Por cierto. Se han puesto de acuerdo. Todos. Dime que no es de hacer fotos. Routine. Oye, pues yo esperaba ver banda sonora de Mick Gordon. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special que se anunció hace 10 años. Ha dicho. Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up to Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now? Estaba el tío en el gimnasio ahí de casual. Inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the number one growing energy drink in the game. Publicidad de bebida energética. La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive. Gym Simulator. Este tío alguna vez sale con camiseta. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large. Pero si está ahí en el gimnasio de su casa ahí de casual, ¿no? Mira la cara. Pone cara de meme aposta que troll. Number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation, but also I got to say that I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. Que está trabajando con Epic Games, publi de mi bebida.
Y que en el futuro lo sabremos. Ok. Y ahora mi peli. No os olvidéis de mi nueva peli Black Adam. Por cosas como esta no me gusta el Summer Game Fest. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam. Que la debilidad de Superman es la magia y que como Black Adam su fortaleza es la magia, que hagamos las matemáticas. Ah, ok, ya. Que sí, que eres el puto mejor. Vale, largo. And I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Black Adam. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. O sea, tráiler de película aquí en medio del Summer Game Fest. Con publi de la bebida energética del tío. O sea, You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. pues ok. A mí esto no me mola nada. Mira, alguien decía antes de Outriders. Yo me sentí estafado cuando compré este juego en PC el día 1. Pero estafado, literal. Yo es que sigo sin verle el punto. Quería ser un shooter rápido como Doom, pero el rollo de los poderes y todo eso yo pienso que se lo cargo mucho. Y además quería ser también tipo Gears of War, ¿no? De ese estilo. Y luego los diseños así muy tipo alienígena, ¿no? No sé. Buenas, Rizos. Ya tenemos ahí a dos de la realeza del canal. Splatoon 3. Monster Hunter Rise Sunbreak, el DLC. El DLC de Cuphead. Capcom Fighting Collection. El Xenoblade. Madre mía, el Xenoblade. Pues ok, ¿no? Repaso mega rápido de Switch. Pues ok, ¿no? No sé qué te dirán los demás que lo están viendo. Llevamos un buen rato aquí ya en el directo y no ha dicho nadie nada. Free Guys.
Oh, se quedó enganchado ahí. Es un juego divertido. Yo soy muy malo en este, no he conseguido una corona en mi vida. Lo digo. Pero tengo que reconocer que es un juego divertido. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. Temporada 1 Back to gratis para another new todos. game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. A ver, vamos a ver. Frost Giant. Perdonad si mi inglés a veces es mega cutre. Es el que tengo de momento. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. ¿Y esto? El inglés de la Rode. Command, I may be onto something. Ya la vas a liar. No toques, ¿para qué tocas? ¡Quieta! Repeat, I have it. Mission accomplished. En los juegos que en el colegio. ¿Qué está pasando aquí? Hang tight, Doc. I've got this. Ahora el robotito. Le está haciendo cosquillas. Pero un misil sí que lo mata. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Stormgate. Regístrate para la beta de 2023. Bueno, y si enseñáis un poquito de gameplay, ¿no? Para ver de qué va el juego. No. Play Stormgate. Vale, ¿no? Pero se supone que me tiene que interesar por una intro así estándar, por una cinemática. Congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some Se abren portales y vienen ejércitos del mal. Vale. El título lo indicaba. Dos facciones, ahora más adelante. Arqueólogos de la resistencia de la humanidad. Y los otros son demonios. Ah, mira, ahora ha dicho que es un RTS, que es un juego de estrategia en tiempo real.
hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay? Sí, es un evento multiplataforma. What you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Que quieren mantenerse cercanos a lo que los jugadores queremos de los RTS. First off, approachability. For one thing, Mira, ese compró la camiseta en el Capravo 3.5. Pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got Cooperativo a 3 jugadores. Bueno, eso ya me suena. Me suena mejor. And as a little Y surprise, competitivo. we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow. Well, Unreal Engine I love 5. it. 2023, you said Bueno, beta no nos starts enseñan now. Get ready. gameplay, I'm pero just nos so van a thrilled enseñar that aquí there is a brand new RTS fotos. franchise coming from you guys and your background and what you did. No, un LOL no, So excited about como un StarCraft o algo así. your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Ahora un indie. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities Todavía no lo he continue to deny retomado. false rumors that Como no estoy haciendo elites streams, are planning no to lo. evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny. Estoy ahí malenia parado. On a sunny day. Estudio demagogia. Mucha cola de juegos me estás poniendo, Rizos. Nada de gameplay. Nada de gameplay, o sea. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate Juego de change. estrategia. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's Ahora impacted the Ucrania. development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers. Que no les ha dado tiempo a hacer el tráiler por el tema de la guerra de Ucrania. At a future show. Comprensible. Our next game is an official selection of Y he dicho, bueno, Games next. Festival. Next. American Ya indie les game hemos where you nombrado. play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. ¿Qué? Si te haces popular, tienes que correr por tu vida. A ver, en algún momento iban a enseñar indies. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Si nos muestran lo mejor del juego, que sea como sea de penoso el resto. 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Un Krillin sin nariz. Decía que cuando te haces popular tienes que correr por tu vida.
Porque te persiguen. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Pues ok. No les llegó el presupuesto para nadie. Bueno, a ver, yo entiendo que son decisiones artísticas. Pero bueno. A veces quedan bien y a veces quedan mal. Hay que decirlo. Yo pienso que en ese caso queda mal. En ese caso concreto. Bueno, ya sabemos qué juego es, ¿no? El God Simulator 2. El simulador de cabra 2, por fin, qué ganas tenía. No, el 3, hostia. Yo no sabía que existía el 2. Menudo plagio al tráiler de Dead Island, ¿eh? Ya ves, yo lo estaba pensando, no lo he dicho, pero digo, bueno. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith. Vamos a mezclar personajes. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Oh. Música de Metallica. Ahí sí que... Mother won't hurt you. Typical Parker. Hasta cachas Spider-Man aquí, ¿eh? I'm gonna need some backup. Los trajes son horribles. Spider-Man es ahora la bola disco. Master. Resérvalo y te damos una skin del Doctor Strange. Counting on you again, old friend. 3,
always work. Well, it did that one time. That was Midnight Suns, and now we're moving ¿Quiénes on son to the estos wonderful malos y por world qué of Hulk se Cuphead, fusiona con una the cabra? delicious last A course. ver, yo imagino que la People pava don't esa es que, away claro, yo a couple no sé weeks de away personajes de Marvel from tanto playing the delicious last course para DLC, posicionarlos ahí, now they pero can, imagino que los convierte a su bando. So first of all, Maya, it's A really héroes y coming. villanos, ¿no? Y los demoniza. Wow, I'm so thrilled too that I think all the fans. Lo que no will entiendo believe that es this is here. I've been en el lado de los looking to héroes play el this tema actually on de Steam Deck, trajecitos. last weekend you guys gave me a copy. This Si tienen alguna motivación, pero bueno, eso quien sepa de cómics de Marvel en general. and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design. Sé lo básico de DC y de Marvel. Más allá. Chalice is fun to play as, and even though this is a ¿Qué le pega el nombre, feels like Maja? it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory. El DLC de Cuphead se ha hecho esperar un poquito, ¿eh? Un poquito de nada. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. Muy bien. Si vas a enseñar gameplay, ok. Es lo que tienes que enseñar, no trailers de cinemáticas. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. Que bueno, es más de lo que había. Y como lo que había era bueno. Por lo menos en este tráiler, quien está jugando lo sabe jugar, no como el de Modern Warfare 2. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week. Mañana voy a enseñar la segunda temporada del Cuphead Show de Netflix. 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League. Mañana el evento de Netflix, de la Epic Store y de Tribeca Games. Don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the como si el Xbox and Bethesda Showcase fuera parte de tu evento. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Yo me enfadaría si después de despedir un poco el evento y decir lo que va a haber los otros días, empezara a enseñar mi juego. Yo Cuphead digo que es un buen juego, ¿eh? Que sí, que imita un juego retro, pero también es que el estilo gráfico y tal es muy potente. Ah, este es el de las cartas. From Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Es un poquito extraño. Ese es el típico que igual lo pruebas jugando y mola.
shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced Hecho por una sola persona y dice, no, es un padre de Polonia. Okay. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Un jueguillo de acción así a lo indie. Tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Para nada. No sé, llamado, prefiero muchos juegos retro con mecánicas idénticas muy parecidas por verlos, pero el valor histórico más que nada. Pues si un juego ha conseguido que se hable por 20 años, merece darle una oportunidad. El Stuntman de God of War para la captura de movimientos. Ok. Buena referencia, ¿no? Y como un padre polaco se permite eso porque tiene un mogollón de pasta, ¿no? Next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone. Ese de las tazas lo jugaré cuando tenga 40 si es que aún se habla de él. Joder. Qué exigente. That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that. Hemos lanzado cositas de pago en el juego. Of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple years, but Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show Como que no iban a decirlo, ¿no? Let's take a look at that Que sí. right now. Claro, por eso estaba preparado el tráiler, porque no lo ibas a decir. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. Todo lo que importa es cómo juegas. For now, dream of who we were and of who we have become. Muy ligado a Warframe, ¿no? Por lo que se ve. Warframe de Duviri Paradox. El 16 de julio en la TennoCon. Ahí están los drops para el eventito. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG
Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio, Hoyoverse. Sí, que no se note que hoy los juegos casi todos son del espacio, And this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. La mayoría han sido del espacio. Otro más. Por lo menos no de terror. Space Summer Fest. Pero 100%, ¿eh? Listen. You are in a daze right El hoyo verso. now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. Este es de los de Genshin Impact, ¿no? Que los de Warframe solo son armaduras, están tripuladas por una persona que no tengo muy claro si es de forma remota o están dentro. Yo creo que estaba dentro. Bueno, otro jueguito a lo anime. Ausencia de gameplay. Imagino que free to play micropaguil. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago. Este no tenía mala pinta. Detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Este no tenía mala pinta del todo, ¿eh? No sé si lo visteis. No me acuerdo en qué evento se enseñó. Pero no pintaba nada mal. No sé. Yo no he jugado tanto a Warframe, la verdad. Este lo veo gracioso. Este seguramente lo pruebe. Me llamó la atención cuando lo vi la otra vez, la verdad. Las tortugas ninja. Last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Otro jueguito así estilo retro. Aunque yo a veces pienso que se pasan con el pixel art. No hace falta que sea tan retro pixel art. Pero la verdad es que pinta bien. A mí me mola mucho este tipo de juegos antes. Y más este que se puede jugar a 4.
¿Modo 6 jugadores? ¿Qué? ¿Esto qué es? El caos ya. El modo apaliza a tus enemigos. El 16 de junio. En el Game Pass. Wow. Eso me hace feliz. A mí el Super People este no me ha gustado. Lo estuve probando y no me llama la atención. Quiere ser un poco de todo, ¿no? Poderes, un poco PUBG, un poco Fortnite. Y al final cuando quiere ser todo... acabas mal. La beta final, el 17 de agosto. Uy, algo de Sega. Ah, Mankind. El tipo Civilization. Culturas de Latinoamérica. Pero espera. You're right. Reescribe la historia. En consola. How far will you push humankind? Pues ok. Lanzamiento en consola. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern. Que realmente si coges este evento y pusieras los trailers uno detrás de otro, sería un evento de media hora. Pero claro, Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. para poner un tráiler de 1 minuto o 2 minutos, el tío este se pasa hablando un par de minutos o 3 o más, pues así se alarga un poquito el evento, vamos. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるし。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。Vale, tiene que ser el evento que ha ido gente de todo el mundo a verlo.
Filled with new encounters and hidden mysteries. Los juegos de animes se sienten en plan muy estándar últimamente. In an odyssey beyond imagination. Porque este tiene gráficos estilo Dragon Quest. One Piece Odyssey. En 2022. Ya está, es que no... Es un RPG, ya está. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launched. Soul Hackers 2. We've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Las voces en inglés. Yo es que sé mucho de dejar las voces en japonés. Pero bueno. No sé vosotros, yo en Yakuza y todo eso prefiero dejar las voces en japonés que las inglesas. Pienso que son las que tocan en ese tipo de juegos. Otro juego en 2022. Para quien diga que no hay jueguitos en 2022. Yo miraba One Piece, pero llegó un momento, se hizo famoso, comenzaron a meter muchísimos capítulos de relleno y luego cambiaron al dibujante con todos los diseños. Y me dio la impresión que no sabían cómo continuar la historia inicial y lo dejé de ver. Yo de vez en cuando me pongo al día. Pero sí que es verdad que avanza lento. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. ¿Qué pasaría si todos tus juegos estuvieran en un solo sitio? Samsung a tope ahí con la app de Xbox de la nube y también de GeForce Now. Pero bueno, yo pienso que esto debería ser una app que debería estar en la mayoría de teles. Procesador para baja latencia. Todos pierden y se separan por el mundo. Sí, es... Ahí, hacer dinerito de los retros. Ahora, es que el evento debería haber tenido este ritmo. Para mí, You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. Mario Strikers. Yo me compré el de la GameCube cuando salió. La verdad es que es un juego que está entretenido para jugarlo con más gente, pero no es un juegazo. Yo por eso este no me lo compraré. My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it.
Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms. Ah, demo de este juego de Hellsinger, hostia. Oye, pues este lo voy a probar. No veo mucho lo de ir disparando al ritmo, pero... supongo que te acostumbrarás. Ahí, oh. Hombre, es que si un juego musical no tuviera nivel de banda sonora acorde, pues menuda decepción, pero bueno. Pinta bien, aunque yo no veo este tipo de jugabilidad para un shooter. Pero hay que probarlo. Metal Hellsinger. Y ya está la demo disponible. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new Hombre, es que game si tuvieras que pagar por la demo me enfadaría. No me jodas. Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just A ver, hanging on the end of a rope. que tiene ahí un modo Toretto. La familia es la cosa más importante del mundo. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. Otro jueguito de miedo. Los amantes del género estarán encantadísimos. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Bueno, este estará prontito. Back at the Game Awards, we were proud to Tiene buena pinta, la verdad, ahí no lo niego. Reflection games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. No. Picar árboles, no. Ya estamos ahí recolectar cosas por ahí. Más juegos de supervivencia, ¿no? If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. ¿Crafteo de cartas? Cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void.
waiting to get in. Be ready with your axe pick. Supervivencia con cartas. Bueno, la verdad es que gráficamente no tiene mala pinta. Influencia tu destino. Te puedes construir la base. Oye. Eso era ya cosa avanzada, esa base. No tiene mala pinta, ¿eh? Lo único que yo ando un poco ya harto de jueguitos de supervivencia, de recoger recursos, craftear, ahora con cartas y cambiar de sitio. On August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Personalización de personaje a tope, ¿no? Guys. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. I want all the power. Yeah, I want all the power. I want all the power. I want all the power. We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a stack, can't relax 'cause you know there's no guarantee. I never get this effect. Yo la verdad es que ese jueguito no le he cogido nunca el gusto. Igual me animo a probar este. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Pues ok, ¿no? Bueno, que tengan muchas opciones de personalización siempre es bien. Cada uno que se haga lo que quiera. Luego falta que el juego en sí en gameplay sea divertido. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40K Darktide. Ese me interesa. Follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense. Cada vez que lo han enseñado tenía mejor pinta que en el evento anterior. Mira, al principio me parecía un poco meh y luego me ha empezado a molar bastante. Que claro, se me hace tan raro también un juego de Warhammer 40.000. No, ni rastro de marines espaciales. Se me hace extraño, a ver. Access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Mala pinta no tiene, ¿eh? Madre mía, el ogrete con el cuchillo, la que lía.
matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for? Get it in place. Poderes psíquicos también. Para mí tiene buena pinta, ¿eh? Yo creo que va a ser un jueguito divertido, sobre todo para jugar con más gente, obviamente. Y va a estar en el Game Pass, así que no se va a librar de que lo pruebe. Okay. Horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Qué rollo los cuadros tapados ahí a mitad. Bueno, de Medium estuvo guapo, ¿eh? Ya lo que toque Bloober Team, como mínimo se merece echarle un ojo. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Pobre niño. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't. Hombre, a nivel gráfico, un Unreal Engine 5 creo que va a sorprender en casi todos los juegos que salgan. Layers of Fears. Principios de 2023. Pues ahí hay mucha tralla, a principios de 2023 para el jueguito. No me he fijado si salía This October, Gotham Knights en Game Pass arrives. o qué. Batman is dead, and it's up to the Batman Gotham Knights. family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Ese también está muy interesante, ¿eh? Yo los Batmans estaban muy chulos. Today, Los we are Arkhams. thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Pues let's go. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Los amigos de Batman. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing?
I got this, Bruce. A mí este me parece guapísimo. That was Gotham Knights, and now we welcome. Oh, look who it is! Neil Druckmann from Naughty Dog. Neil Druckmann. Of Naughty Dog. Great to have you with ¿Quién us. podría Neil, ser este tipo que está aquí casual en el escenario? Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually. Qué torpe soy, se me ha filtrado el juego antes de la presentación, Launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us. Para que fuera noticia justo antes del evento. Qué torpe. Se me ha caído esto. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. Neil Druckmann decían aquí al principio del stream. Early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. Arte conceptual del multijugador de The Last of Us. Is that this game is big. Okay. It's as big as Pero bueno, que va a ser un juego aparte. Done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar to some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year. El año que viene. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. El último día de filmación de la serie es mañana, para que los que no os estéis enterando de inglés. And you actually got to direct one of the episodes? Yes. Ahora faltará la postproducción, ya saber lo que puede tomar, pero ya está más cerca. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you can see this is a wow. Como que no se han filtrado imágenes de la serie. Game, and I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet.
Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Que no va a decir cuándo va a estar la serie. Exciting. And él dice que el año que viene y aquel que ya lo dirá pronto. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets. Vamos, sale en la serie. Kind of old hat. El año que viene de los que vienen. Except for the date. A ver, la postproducción debería durar unos meses, pero un año no creo. Estará para principios de 2023. Como mucho, si estuviera pronto, igual para final de año, ¿no? Si van a estrenarlo capítulo a capítulo, pues tienen tiempo de acabar la postproducción de los otros capítulos. Pero yo creo que será para el año que viene. Creo que igual no ha querido decirlo porque igual estrenan un par de capítulos este año y luego ya, pues semanalmente, pues ya la acaban. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed. Iba a decir, ¿no? La gente que trabaja en la serie, ¿no? Pues va a ser súper genial. Pues sí, ¿no? Es como si yo os digo, oye, mañana voy a hacer stream. Va a ser cremita, va a ser de lujo. Va a estar guapísimo. All right, well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey, all right, well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive remake desde cero. The first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS4. Quería acercarse más a la visión original que tenían del juego. All right, let's take a look at the Last of Us Part 1. El trailer filtrado, ¿no? So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Bueno, lo que habíamos comentado antes, las cinemáticas que eran CGI, pues ahora son con el motor del juego. I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Corran, corran. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. Para PlayStation 5, que lo han reconstruido para PlayStation 5. Y bueno, y para PC también un poquito, ¿no? Porque ya me diréis el motivo que había para hacer un remake cuando había un remaster. Hope you know how to use that thing. I've had some practice.
También en desarrollo para PC. Truly one of my favorite games of the past decade. Porque obviamente no vais a dejar ahí Yeah, we hadn't seen that yet. sin el exclusivo a PlayStation 5, pero yo pensé que debían haber tenido valor ahí de lanzarlo simultáneo. You did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process Pero where bueno, we could take the original es lo que hay. animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're seeing studied. side by sides here just how much it has changed. That you went and you redid the models and Okay. rebuilt everything. Ahí se nota la From the diferencia. ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. Que no es mucha, The great thing pero about sí these que hay faces diferencia. is Los that, modelos están muchísimo they're mejor. closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Nueva inteligencia artificial para el The combate. fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to 60 fotogramas por segundo. show because they're all new players for PS5 and PC. Yeah. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Sí, sobre todo los de PC nos quedaremos con la versión más definitiva porque podremos apretarle gráficos a tope y a 60 fotogramas. PlayStation 5 ya veremos los modos. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was I such can't wait. you guys did such an amazing job on that original game, and It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've Animaciones nuevas también. Bueno. We apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Yo pienso que no quieren decir la fecha de PC porque no van a ser 6 meses o 12 meses. Talk about it? Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Tengo un nuevo proyecto, Okay, well, pero we'll see. ya We'll para la try and próxima. see. Eso, ¿no? All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream. Bueno, pues aquí termina, ¿no? Por lo visto. Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream El it evento all grande de la at semana, sin duda. As for me, I'll see you again in August when we are back live. A falta de in verlo Germany también. For Gamescom opening night Pero live bueno. on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Año que Game viene, Fest. And remember, there are more evento events and announcements ya en to come. físico. We'll see you soon. Pues nada, chicos, aquí termina esto y con esto también termino stream. Espero que os haya gustado este stream de eventito, que a partir de ahora veremos esto bastante más en el canal. Sobre el evento, pues mira, ha tenido presentaciones chulas, presentaciones no tanto. A mí los trailers, como siempre, el evento de Geoff Keighley se hace eternamente largo por las entrevistas y tal, y la verdad es que yo echo de menos que hubieran enseñado mucho más gameplay. Hasta cierto punto entiendo que el enfoque de Microsoft el día 12 vaya a ser de gameplay, porque es que aquí enseñar trailers de juegos y no enseñar gameplay en sí, pues me parece un tanto triste, ¿no? Es una presentación. Bueno, sí, mira, tengo un nuevo juego, pero
ya debe ser fabulosa, ¿no? La cinemática, ¿no? Esa presentación para decir, mira, tengo interés ya en el juego. Ese interés, pues, ha de ganarse, creo yo. Pues nada, chicos, con esto despido el stream. También me despido el vídeo de YouTube que va a estar subido, ¿vale? Cuando acabe esto. Y nos vemos a la próxima, chicos. Hasta luego.